Siempre me han gustado los videojuegos RPG. Desde pequeño me perdía en esos mundos ficticios donde podía ser alguien más, un guerrero, un mago, un ladrón, lo que quisiera. Pero nunca imaginé que un juego pudiera jugar conmigo, moldearme y atraparme hasta el punto en que ya no pudiera distinguir si estaba frente a la pantalla o viviendo dentro de ella. Lo que voy a contarles no es una simple anécdota de un juego extraño encontrado en internet o en una tienda de segunda mano. No. Esto fue algo diferente. Algo más personal. El juego parecía conocerme, reconocer mis miedos, mis errores, mis recuerdos más oscuros. Y lo peor de todo, parecía estar esperándome. Todo empezó un viernes por la noche. Tenía el hábito de navegar por foros viejos de videojuegos en busca de mods, traducciones fan y, a veces, joyas ocultas. Entre tantas páginas, encontré un hilo extraño titulado ¿Alguien más jugó Eternal Revelry, Lost Save? El título me llamó la atención. Yo conocía varios RPG clásicos, incluso rarezas japonesas que nunca salieron oficialmente de su país, pero ese nombre no me sonaba. Abrí el hilo y solo había una publicación. Decía: si inicias, no guardes donde no debes. Si lo haces, ya no podrás volver atrás. No había respuestas. El post tenía fecha de hacía 5 años. Normalmente habría cerrado la pestaña y olvidado el asunto, pero en el mismo hilo alguien había adjuntado un archivo comprimido con el juego. El usuario lo había subido a un servidor que milagrosamente aún seguía activo. Lo descargué. El instalador era rudimentario, sin logos de compañías ni créditos. Apenas unos archivos en una carpeta. El ejecutable mostraba un icono distorsionado, como la silueta de una máscara sonriente. Al abrirlo, la pantalla quedó en negro durante unos segundos, hasta que apareció el título. Eternal Reverie, Lost Save. El menú era sencillo. New Game. Continue, aunque no había partida guardada. Exit. Probé New Game. La introducción era extraña, en lugar de un prólogo épico como en cualquier RPG, la pantalla mostraba un cuarto vacío, iluminado por una vela parpadeante. Una figura encapuchada me hablaba con un texto en la parte inferior. Bienvenido, viajero. Este mundo ha estado esperándote. Dime, ¿cómo deseas llamarte? Introduje mi nombre real, por costumbre. No pensé en lo que hacía hasta que la figura repitió en voz baja, con un audio distorsionado pero entendible. Bienvenido, Oscar. Me congelé. No recordaba haber configurado ningún tipo de síntesis de voz. El juego continuó. El sistema era parecido a otros RPG clásicos, vistas cenital, escenarios pixelados, menús con inventario, estadísticas y misiones. Sin embargo, había algo raro. Los personajes que encontraba parecían demasiado conscientes de mi presencia. El primer NPC que vi fue un anciano sentado frente a una chimenea. Cuando hablé con él, no me dio un consejo genérico como esperaba, sino algo perturbador. No deberías estar aquí tan tarde. Tus ojos ya se ven cansados frente a esa pantalla. Tragué saliva. Miré el reloj, eran las 2:43 de la mañana. ¿El juego no podía saber eso, o sí? Seguí explorando. Los enemigos eran criaturas deformes, humanoides con rostros borrados. Los combates eran por turnos, como siempre, pero cada vez que recibía daño, escuchaba un golpe seco en mis auriculares, como si alguien tocara la mesa desde dentro. Lo ignoré. Me dije que solo era un juego experimental. En el menú había un apartado de guardar. Funcionaba con las clásicas ranuras de RPG. Sin embargo, había un espacio ya ocupado. La ranura número 3 tenía un archivo titulado Sabe 2359 99 99 99.
El tiempo jugado estaba al límite, como si alguien hubiera pasado una eternidad allí. Me entró curiosidad, pero no podía cargarlo, estaba bloqueado. Guardé mi progreso en la ranura 1. El mensaje que apareció no fue el típico juego guardado, sino: ¿estás seguro de que deseas recordar este momento? Un escalofrío recorrió mi espalda. Después de unas horas, me encontré con una zona llamada el Bosque de los Susurros. El ambiente cambió, la música dejó de sonar y fue reemplazada por un silencio denso, interrumpido solo por un zumbido débil. Los árboles parecían moverse cuando no los miraba directamente. Y en varias ocasiones, juraría haber escuchado mi nombre real susurrado entre los píxeles del follaje. Al final del bosque, un altar de piedra bloqueaba el paso. Encima había un libro abierto. Cuando lo examiné, apareció un mensaje. No debiste guardar en ese lugar. Mi partida se cerró sola. Intenté abrir el juego de nuevo. Esta vez, el menú de inicio había cambiado. La opción de New Game había desaparecido. Solo quedaba Continue. Exit. Al seleccionar Continue, me encontré en un mapa diferente. Ya no estaba en el bosque, sino en una habitación idéntica a la mía. La cama, el escritorio, incluso la posición de mi computadora en la pantalla eran las mismas que en la vida real. Mi personaje estaba allí, de pie frente al monitor. Y lo peor fue que, cuando intenté moverlo, no respondía. En lugar de eso, la figura encapuchada apareció detrás de él y me dijo: yo sigo guardando por ti, aunque no quieras. Durante los siguientes días, no pude dejar de jugar. Cada vez que encendía la computadora, el juego ya estaba abierto, incluso aunque lo hubiera cerrado. Y cada vez que intentaba borrarlo, reaparecía. El archivo SAVE 2359999999 ya no estaba bloqueado. Ahora podía cargarlo. Lo hice. El escenario era indescriptible. No era pixel art, no era 2D. Era como si el juego hubiera cambiado de motor gráfico. Me encontraba en un pasillo interminable, con paredes que respiraban y luces parpadeantes. Había voces mezcladas en la música, gritos ahogados que parecían reproducirse al revés. Mi inventario estaba lleno de objetos que nunca había visto. Recuerdo roto. Promesa incompleta. Sombra familiar. Cada uno tenía descripciones inquietantes. Algo que intentas olvidar. Algo que dijiste y nunca cumpliste. Alguien que conocías muy bien. Lo más aterrador fue que esas frases tenían sentido para mí. Se referían a cosas reales de mi vida, errores del pasado, personas que había perdido. ¿Cómo podía saber eso el juego? Con cada hora que pasaba dentro de Eternal Reverie, Lost Save, me sentía más cansado fuera de él. Como si mi energía se transfiriera al personaje. Un día desperté y encontré un mensaje en mi computadora, aunque el juego no estaba abierto. Deja de resistirte. Tu guardado ya es mío. Cuando lo abrí, ya no había un menú. Solo la figura encapuchada, mirándome desde la pantalla. No hablaba, pero su respiración coincidía con la mía. Intenté apagar la computadora, pero no funcionó. Saqué el cable, y aún así, la pantalla seguía encendida, mostrando esos ojos vacíos. Entonces escuché un susurro detrás de mí, idéntico al que había oído en el Bosque de los Susurros. Continúa. No recuerdo exactamente cómo llegué a este punto. Mis días y mis noches se confunden. A veces estoy seguro de estar escribiendo esto, pero luego veo la pantalla del juego y noto que mi personaje también escribe, sentado frente a un escritorio idéntico al mío. Cada tecla que presiono aparece allí, dentro del juego. Cada palabra que digo, él la repite. No sé si soy yo jugando a Eternal Reverie o si Eternal Reverie me está jugando a mí. Lo único que sé es que cada vez que cierro los ojos, escucho esa voz,
repitiendo una y otra vez. Guardar. 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 Y temo que, cuando llegue a la ranura final, ya no quede nada de mí afuera. Solo un guardado eterno. Siempre me consideré un amante de los videojuegos retro. Crecí en los 90 y aunque en casa tenía consolas, nada se comparaba con la experiencia de un arcade, las luces de neón, el zumbido constante de las máquinas, el sonido metálico de las fichas cayendo en la bandeja. Con el tiempo, los salones arcade desaparecieron, sustituidos por centros comerciales llenos de pantallas táctiles y VR. Pero yo seguía teniendo nostalgia. Por eso, cuando escuché rumores de un lugar oculto, un arcade que supuestamente solo aparecía de noche, no pude resistirme a buscarlo. Nunca debí hacerlo. Fue un amigo del trabajo quien me habló del sitio. Dicen que está en la zona vieja de la ciudad, donde casi todo está abandonado, me comentó entre risas nerviosas. Pero no vayas, ¿eh? Nadie sabe bien qué hay dentro. Yo pensé que exageraba. Esa misma noche, armado con curiosidad y un poco de aburrimiento, me dirigí hacia esa parte olvidada de la ciudad. Caminé varias calles vacías hasta que vi algo extraño, entre edificios desmoronados, había un cartel de neón titilante. Apenas se leía el nombre. Insert Coin. La fachada estaba cubierta de polvo y grafitis, pero las luces encendidas me invitaron a entrar. Apenas crucé la puerta, un olor a metal y ozono me golpeó. El aire era denso, cargado de electricidad. El lugar estaba lleno de máquinas alineadas, todas encendidas, aunque no vi a nadie jugando. Los parlantes emitían melodías viejas de 8 bits mezcladas con zumbidos distorsionados. Lo más raro fue la cabina del encargado, estaba vacía, pero sobre la mesa había un vaso de refresco a medio terminar, como si alguien acabara de estar allí. Me acerqué a las máquinas. Eran de títulos conocidos, Pac-Man, Street Fighter, Metal Slug. Pero entre ellas había una que nunca había visto. La pantalla mostraba un título en letras rojas. The Endless Player. No tenía arte en los laterales, ni controles de colores. Solo una palanca negra y un botón rojo, gastado hasta casi borrarse. Y lo más inquietante, en lugar de una ranura para fichas, había una hendidura donde debía colocar la mano. Mi curiosidad fue más fuerte que mi sentido común. Coloqué la mano sobre la ranura. Sentí un pinchazo eléctrico, como si la máquina me hubiera leído las huellas digitales. La pantalla cambió, mostrando crédito añadido, 1. Una voz metálica, pero sorprendentemente humana, susurró desde los parlantes. Bienvenido, jugador Sergio. Me quedé helado. No había manera de que supiera mi nombre. El juego empezó sin darme opciones. El personaje en pantalla era una figura en sombra, un reflejo humanoide sin rostro. El escenario inicial era un pasillo oscuro, iluminado apenas por faroles que parpadeaban. Lo inquietante era que, en la esquina inferior, aparecía un contador. Vidas, infinitas. La jugabilidad era sencilla, avanzar, esquivar obstáculos y derrotar enemigos. Pero todo parecía diseñado para provocar ansiedad. Los enemigos eran figuras humanas distorsionadas, con brazos demasiado largos y bocas abiertas de par en par, como si gritaran sin sonido. Cada vez que me golpeaban, no moría. El contador de vidas no disminuía. En lugar de eso, el personaje se detenía, miraba a la pantalla y decía con una voz distorsionada. ¿Sentiste eso, verdad? Y sí, lo sentía. Cada golpe lo percibía en mi propio cuerpo, rasguños, empujones, hasta un corte leve en mi brazo. Era imposible. ¿Era un juego, o no? Después de casi media hora, dejé la palanca y me aparté, con el corazón acelerado. ¿Todo bien, amigo?
dijo una voz detrás de mí. Salté del susto. Era un hombre viejo, con uniforme de encargado, aunque parecía más un sepulturero, piel arrugada, ojos hundidos, manos huesudas. No debería jugar más de lo que puede soportar, me dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Esa máquina no es para cualquiera. Intenté preguntarle qué significaba, pero él solo me dio una ficha dorada, brillante, que no encajaba en ninguna de las otras máquinas. Guárdala. Si vuelves, sabrás qué hacer. Cuando miré de nuevo, la cabina del encargado estaba vacía otra vez. Juraría que nunca volví a ese arcade por voluntad propia. Pero unos días después, al caminar por mi barrio, vi de nuevo el cartel de Neon Encercon. Lo raro es que aparecía en calles diferentes cada vez. Era como si el lugar me persiguiera. Esa noche, entré otra vez. Todo estaba igual, las luces, el olor metálico, las máquinas funcionando. La cabina del encargado seguía vacía. Me acerqué a The Endless Player. Esta vez, la máquina no me pidió colocar la mano. La ranura había cambiado, y parecía tener el tamaño exacto de la ficha dorada que me había dado el viejo. La introduje. Crédito añadido, 99. El escenario ya no era un pasillo oscuro. Ahora me encontraba en lo que parecía un callejón húmedo, con ratas pixeladas corriendo entre montones de basura. El personaje seguía siendo esa silueta oscura, pero ahora tenía algo nuevo, ojos rojos brillantes. El contador de vidas aún decía: vidas. Sin embargo, cada golpe recibido era más intenso, más real. Una criatura me mordió en el juego, y yo sentí un dolor agudo en mi pierna. Al mirar, había una marca rojiza en mi piel. Me obligué a seguir jugando, pero cuanto más avanzaba, más reconocible se volvía el entorno. Calles, casas, esquinas, se parecían demasiado a mi propio vecindario. Hasta que llegué a una pantalla de carga que mostraba claramente el letrero de mi calle. El juego me llevó frente a una casa pixelada idéntica a la mía. El personaje entró sin que yo lo controlara. La pantalla mostró una habitación familiar, mi sala de estar. Luego, el cuarto. Y finalmente, una silueta sentada frente a una computadora. La cámara se giró lentamente. Y me vi a mí mismo. Pixelado, en baja resolución, pero inconfundible. El personaje me miró desde la pantalla y dijo: tú eres el crédito infinito. De pronto, todas las luces del arcade se apagaron. Desperté en mi cama, sudando frío. Pensé que había sido un sueño. Pero en mi mesa de noche, junto a mi celular, estaba la ficha dorada. Intenté tirarla a la basura, pero reaparecía siempre en mi bolsillo, en mi escritorio, incluso en la ducha. Como si nunca pudiera deshacerme de ella. Cada noche sueño con el arcade. Con las voces metálicas llamándome, con las máquinas encendidas esperando. Y lo peor es que, cuando despierto, a veces tengo heridas que no recuerdo haberme hecho. Sé que tarde o temprano volveré a poner esa ficha en la máquina. Sé que cuando lo haga, ya no saldré. Porque el juego nunca termina. Porque yo soy la vida infinita. Minecraft siempre fue mi refugio. Desde que lo descubrí en 2012, se convirtió en un escape de la rutina, un lugar donde podía crear, explorar y perderme en mundos infinitos sin que nadie me molestara. Había escuchado cientos de leyendas, Herobrine, mapas malditos, servidores abandonados. Siempre me parecieron simples inventos de la comunidad, historias para asustar a los más jóvenes. Pero lo que viví aquella semana me demostró que algunas cosas no son inventos. Alguien, o algo, me estaba mirando dentro del juego. Y cuanto más tiempo pasaba conectado, más comenzaba a sentir esa presencia fuera de la pantalla también. Era un sábado por la noche.
Decidí iniciar un mundo nuevo, con la idea de construir algo grande desde cero. Lo llamé Refugio Final. El seed era aleatorio. El terreno inicial era tranquilo, una pradera junto a un lago y, en la distancia, un bosque oscuro. Me sentí inspirado. Recolecté madera, fabriqué las primeras herramientas y empecé a explorar. Todo parecía normal. Hasta que vi algo. Entre los árboles, justo en el borde de la distancia de renderizado, juraría que había una silueta. No un aldeano, no un map común, era una figura humanoide, quieta, observándome. Cuando me acerqué, desapareció. Pensé que era un bug gráfico. Pasaron los días. Construí una pequeña base junto al lago, con cofres, horno y una cama roja. Sin embargo, comenzaron a aparecer detalles extraños. Un día encontré una antorcha colocada en el bosque, aunque yo no había estado allí. Otra vez, al abrir un cofre, hallé dentro un ítem que nunca había crafteado, un ojo de araña. Pero lo peor fue cuando minando encontré un letrero en un pasillo estrecho. No decía nada. Estaba en blanco. Aún así, me estremecí. La tercera noche fue cuando lo vi con claridad. Estaba trabajando en mi base, reforzando las paredes, cuando escuché pasos sobre la hierba. Pensé que era una vaca o un zombi, pero al girar la cámara, ahí estaba, una criatura humanoide, más alta que el jugador, con la piel grisácea y ojos oscuros como huecos vacíos. No se movía. Solo me miraba desde unos 10 bloques de distancia. Intenté acercarme, pero en cuanto lo hice, la pantalla parpadeó y desapareció. Lo revisé todo, mi skin, mis maps, mis texturas. No tenía nada raro instalado. Esa cosa no debería existir. Los días siguientes fueron peores. Lo veía siempre al borde de mi visión, en cuevas profundas, detrás de un árbol, sobre una colina. Nunca se movía, nunca atacaba. Solo estaba ahí, observando. Comencé a notar cambios en el mundo. Animales muertos sin razón, herramientas que desaparecían de cofres, sonidos de pasos en mi casa mientras yo estaba quieto. Una vez, al despertar en mi cama del juego, había un letrero a mi lado que decía: "No duermas demasiado". Empecé a sentir escalofríos incluso fuera del juego. Después de tantas horas en Minecraft, empecé a soñar con cubos y paisajes pixelados. Pero esos sueños tenían algo diferente, no eran mis construcciones, no eran mis aventuras. Siempre era el bosque oscuro. Siempre la misma figura, de pie, observándome en silencio. Y lo peor era que en esos sueños yo no podía moverme. Estaba paralizado, mientras él se acercaba cada vez más. Una noche susurró algo en un idioma que no entendí, un murmullo gutural que me despertó con un grito. Al encender mi PC, Minecraft ya estaba abierto. El mundo refugio final cargado. Las siguientes sesiones se volvieron insoportables. Los cofres aparecían llenos de ojos de araña, como si la criatura quisiera recordarme que me vigilaba. Mis construcciones amanecían cambiadas, bloques faltantes, paredes con agujeros, mensajes escritos en carteles que desaparecían cuando intentaba hacer captura de pantalla. Incluso la música del juego sonaba alterada, como si estuviera invertida o ralentizada. El observador, como empecé a llamarlo, parecía disfrutar jugando conmigo. Nunca me atacaba, pero cada día encontraba una nueva forma de hacerme sentir que no tenía control. Una madrugada, mientras minaba diamantes, la pantalla se congeló. Apareció un texto en letras blancas, como el típico mensaje del chat. ¿Cuánto tiempo más resistirás, José? Cerré el juego de inmediato. El problema fue que, al hacerlo, escuché ese mismo susurro detrás de mí. Me giré. No había nadie en la habitación. Desde entonces, cada vez que apago Minecraft, siento que alguien me observa en el reflejo de la pantalla negra.
No sé cuántos días llevo jugando. He perdido la noción del tiempo. Ahora, cada vez que inicio el mundo, aparezco en lugares diferentes, cuevas interminables, pasillos de bedrock, praderas vacías sin vida. Siempre con él al fondo, mirándome. Una vez intenté borrar el mundo, pero reapareció en la lista con el nombre cambiado. Ya no escapas. Anoche, al entrar, mi casa estaba en ruinas. En medio, un solo cofre. Al abrirlo, encontré un libro encantado. El título decía, Observado. Las páginas estaban en blanco, menos la última. Solo decía, ahora te toca a ti mirarme. No sé cuánto más aguantaré. Apenas duermo, apenas como. Cada vez que cierro los ojos, veo su silueta. Lo escucho en la habitación, lo veo en mi ventana reflejada, lo siento detrás de mí cuando escribo esto. Minecraft ya no es un juego para mí. Se convirtió en un espejo roto donde algo me vigila constantemente. Y lo peor de todo es que, en el fondo, sé que está esperando el momento en que deje de resistirme. El momento en que, sin darme cuenta, empiece a obedecerlo. El momento en que yo me convierta en el observador. Sígueme, deja tu like y comparte, subo contenido todos los días, gracias por ver el video.